Buen día, República Oriental del Uruguay. Buen día a todas las repúblicas. Buen día, Ramón. Espero que te encuentres bien. Ramón Villa con nosotros en Controles, compañero de trabajo de lunes a miércoles y de jueves a viernes tenemos al compañero de trabajo Maxi Pérez. Dos excelentes sonidistas y además también excelentes directores de lo que hace la salida al aire y, por cierto, editores también del sonido e inclusive de la imagen si es necesario. Y bueno, siempre colaboran muchísimo en compaginar el programa, en darle ciertos recursos técnicos, en cuidar detalles que a veces sobre la marcha en el vivo se pueden dar de modo complicado. A veces un audio que no sale, que no lo pudo captar bien, por ejemplo, el Zoom o alguna aplicación que usamos. Y bueno, todas esas cosas son del cotidiano vivir en esta profesión de las comunicaciones, en esta profesión del periodismo. Les habla Rubén Muyano, conductor, guionista y productor de este programa que tiene una pregunta como nombre, ¿en dónde estamos? Y esa pregunta, siempre les digo, se ha convertido ya en una visión del país, pero no solo en una visión del país, sino también en el discurrir de un análisis pormenorizado de los distintos aspectos que hacen a nuestro Estado, en lo que hace también a nuestro sistema político, a nuestra clase gobernante. Son todas cosas distintas, ¿eh? Son elementos que se van integrando en la vida pública y política de nuestro país, como de todos los países del mundo. Y bueno, el nuestro tiene sus particularidades, tiene sus características muy propias, perfectamente analizables. Y claro, cuando ingresás en el análisis, lo tenés que hacer desde una perspectiva. Algunos lo analizan desde la perspectiva de una idea del Estado, que plantea un Estado muy intervencionista, de pronto, un Estado muy presente, un Estado que te dice que se hace cargo de muchas actividades, otros que lo analizan desde la perspectiva del Estado que se haga cargo de todas las actividades económicas, fundamentalmente, sociales, culturales, que las va integrando en un todo, y ese Estado ya asumiría las características de un Estado totalitario. ¿Por qué? Porque hace todo, te dice que él te compele a que entregues toda tu actividad privada, toda tu creatividad, tu innovación propia, se la tenés que entregar al Estado, o el Estado te dice cuándo podés hacer tal o cual cosa, de qué manera, en qué lugar y para qué. Ese es el Estado socialista comunista. Es el Estado que te plantea un modelo único de gobierno ya, un modelo ideológico, por ende se convierte en un partido único o en una expresión partidaria única que no admite otro tipo de formaciones partidarias o de expresiones políticas, como pasa en Cuba, como pasa en Venezuela, que no pueden siquiera simular que ya son un régimen totalitario. Ya no una dictadura. La dictadura es algo distinto. La dictadura es el proceso circunstancial de establecer un régimen que no responde a la democracia, pero que está establecido en virtud de la defensa de la democracia bajo dispositivos que las constituciones establecen, cuando, bueno, corre peligro de desaparecer, cuando está agredida por elementos extraños, por organizaciones profesionales extrañas del extranjero o de la propia nación, pero que intentan imponer otro modelo, otro régimen de gobierno y, por supuesto, descartar el régimen republicano democrático, por ejemplo, que establece nuestra Constitución. Las dictaduras se establecen como la estableció Julio César y después la hizo perdurar ya al nivel histórico que más que una dictadura fue, bueno, una autarquía, ¿no? Un autoritarismo imperial. Pero no llega a ser totalitario, porque el totalitarismo es una idea, es una ideología del poder que totaliza las actividades del ser humano, está concebida como un todo desde una estructura de poder que es el Estado. Y el Estado es una estructura de poder muy fuerte, tiene el monopolio de la fuerza. El Estado es monopólico en lo que decida hacer. Según legislen el Estado en el que vivís, ese Estado va a incidir en tu vida de modo inevitable. Mientras estemos en este mundo, el Estado influye permanentemente en nuestra vida, incide en nuestra vida, determina nuestra vida,
desde que nos despertamos hasta que nos acostamos e inclusive cuando estamos dados al sueño. También durmiendo, el Estado nos está afectando permanentemente porque estamos siempre en situación de relación con el Estado en todo lo que hacemos. ¿Por qué te hablo de esto? Porque es lo fundamental, entender si el Estado es un Estado benigno, si es un Estado cuyo monopolio de la fuerza se ha racionalizado de tal manera que tiene poderes limitados y controlados y que no se abroga, digamos, actividades que son privadas. Hoy vamos a tratar el tema del totalitarismo que representa el Frente Amplio en sí ya. El Frente Amplio hoy está organizado fuertemente, de modo muy ostensible, por el Partido Comunista en el Uruguay, Partido Socialista y el MLN como MPP, su versión política. Estas tres fuerzas son tres, digamos, expresiones políticas radicalizadas en la doctrina marxista. Y la doctrina marxista te plantea ese Estado que se hace cargo de todas las cosas. Es el Estado que aborrece de la actividad privada, que plantea como ideología que la actividad privada tiende a la avaricia, a la usura, que se desarrolla una sociedad especulativa y mercantil y desde empresarios que rentabilizan con altísimas rentabilidades, son concentradores del dinero, son especuladores respecto a esa concentración, van expoliando, sometiendo a la clase trabajadora o asalariada, y son también, digamos que, practicantes de la usura y de la avaricia. En verdad, eso es un mito porque la economía no puede funcionar así, pero ese mito lo instala en su prédica, digamos que en su narrativa ideológica, el marxismo, y en nuestro país convivimos con esa narrativa. Yo ahora voy a ir a un ejemplo de una funcionaria sindical de previsión social, del sistema de previsión social, una funcionaria del BPS, evidentemente por lo que expresa respecto a este plebiscito del PIT-CNT contra las AFAPs, contra tres AFAPs privadas, son cuatro las que funcionan en el país, una es del Estado, que es República AFAP, pero tenemos Sura AFAP, que es una empresa colombiana ya multinacional, reconocida a nivel de todas las Américas. Tenemos también Capital AFAP y hay otro fondo también de inversión y crédito que está trabajando en nuestro medio. Tres empresas privadas que están concentrando más del 72% del mercado de los ahorristas que capitalizan los ahorros. Y esto hace ya más de 20 años que se viene desarrollando en el país. Y pretenden, por una vía plebiscitaria, es decir, por el mecanismo directo que está desarrollando el PIT-CNT, tirar abajo todo eso desde lo constitucional, que desde nuestra constitución una norma establezca que se prohíbe, además, se prohíbe toda esa actividad privada, desde empresas privadas financieras, capitalizando los ahorros de más de 1,5 millones de ahorristas. Actualicé los números. Yo hablaba de 1,200,000, no, son más de 1,5 millones de ahorristas en un mercado más grande, inclusive, del que yo manejaba con datos más viejos. Yo hablaba de un 65, 67, no, están en un 72 a un 73% del mercado de los ahorristas que optaron por las AFAP privadas. ¿Por qué? Porque tienen más fuerza, porque tienen prestigio internacional, porque pueden colocar esos dineros en fondos de inversión en distintos lugares, internacionalizar la campaña de producción de rentabilidad y a su vez también volcar esa producción de rentabilidad acá en nuestro país. Entonces, se han desarrollado muchos emprendimientos, empresas, centros comerciales, shopping centers, distintos centros de negocios, empresas agropecuarias, y todo eso redunda en beneficio de los ahorristas y en beneficio de la población, porque genera fuentes de trabajo, genera derechos adquiridos, genera aportes, más aportes al Estado. Se va dando todo un círculo virtuoso de producción dentro del mercado privado, que digamos es, si vos querés, podemos definirlo como el poder social del mercado, que es naturalmente cooperativo. Acá hay millones de uruguayos que naturalmente se vuelcan a una actividad de cooperación para conjugar un volumen importantísimo de dinero que a su vez se rentabiliza a través del mecanismo financiero de los intereses compuestos que se van dando
por esas inversiones. Un interés compuesto es progresivo, es geométrico, no es el interés simple, es un interés que te multiplica, bueno, progresivamente, exponencialmente el dinero, es como se multiplican los conejos. Todo eso redunda en beneficio de una enorme cadena social, laboral y, por supuesto, productiva. Tengo acá en mis manos el libro que conseguí ayer, me vino ayer a casa, La anatomía del Estado, La anatomía del Estado, del eminente economista, el doctor Murray Rothbard, uno de los fundadores del movimiento libertario. Tiene cosas muy interesantes, otras que no comparto. En su momento también explicaré qué es lo que no comparto de él. Tiene una postura muy antiestado. Evidentemente, en este libro, él se manifiesta prácticamente como un hombre, como un economista, inclusive un teórico del capitalismo, ¿sí? Del sistema de mercado, de capitalización, de producción y capitalización a través de oferta y demanda, pero se muestra enemigo del Estado. Es decir, se plantea un teórico del anarquismo. Es un anarquista más bien. En este caso estamos hablando de un libertario anarquista. En verdad, el liberalismo no es anarquista. El liberalismo cree en los principios jurídicos constitucionales de un Estado limitado, cuyo poder monopólico debe necesariamente ser legítimo, tiene que estar legitimado por las funciones que predetermina la Constitución a cada uno de los poderes, limitados en esas funciones, controlados entre sí, el régimen de la jerarquía de las normas, siempre lo estamos hablando, la igualdad de la ley y la generalidad de la ley, universalidad, generalidad, igualdad de la ley, estabilidad jurídica, jerarquía de normas, jerarquía de funcionarios, control de los poderes, limitación de los poderes del Estado. Todo ello hace a un Estado de derecho, digamos, limitado y construido lo más racionalmente posible para que sea un Estado benigno en la aplicación del monopolio de la fuerza. ¿Por qué? Porque en definitiva necesitamos una autoridad. Parece que Murray Rothbard no logró entender el concepto de autoridad, porque como todo anarquista, te queda en el aire la gran pregunta, ¿y si el Estado no estuviera, si la sociedad no se organizara como un Estado? Porque en definitiva el Estado es la organización de los medios del poder político. Eso es el Estado. Ortega y Gasset nos decía que en definitiva el ser humano lo concibió como una empresa, es decir, una organización compleja de emprendimiento, ¿de qué? De tareas del poder, y del poder que puede ser de organización social o puede ser el poder de sometimiento de la población. Hay de todo en la historia del poder y en los ya prácticamente 600 años de los estados nacionales surgidos en Europa por allá por la segunda mitad, más hacia finales del siglo XV. Bueno, van surgiendo los estados nacionales y a partir de ahí la sociedad planetaria, la humanidad, se concibe organizada en un estado. Esos estados han atravesado distintas características, distintos regímenes de poder, como organizaciones complejas de medios políticos, de medios de poder, de estructuras de poder. Podemos decir que eso es desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista de la sociología de la organización del poder, inclusive. Desde el punto de vista técnico, es decir, desde el punto de vista jurídico y político, es una organización compleja, también de medios de poder, pero es una organización normativa, es decir, es una organización compleja de leyes con un orden de jerarquías y de funciones también y competencias, y política, una organización compleja política, porque tiene un montón de aspectos políticos. Ese sería el Estado, una organización jurídico-política como una unidad territorial que tiene soberanía. Y así estamos viviendo en este mundo hasta ahora, pero ya muy, digamos, incididos, muy penetrados por una suerte de tercer modelo de organización del poder, que es un modelo internacionalista. Ese modelo internacionalista impone condiciones e impone inclusive, digamos que una agenda de políticas, ya no solo públicas, sino de políticas públicas, es decir, políticas que asume el Estado como propias, pero que pasan a ser políticas del Estado, políticas de Estado, que perduran en el tiempo, que atraviesan a los distintos gobiernos que se van sucediendo. Por lo tanto,
Se está dando para mí un fenómeno de globalización de una ideología o de un sistema de ideas de la construcción del poder dentro del Estado que es totalitaria, porque no admite otro tipo de organización. Por ejemplo, nuestros estados liberales, nuestros estados democráticos de derecho, como así lo consigna la Constitución y tantas otras, van dejando, eh, digamos, de puesto en el papel, tan solo en el papel y no en los hechos, todos los principios y todo el orden jurídico constitucional que concibieron los grandes técnicos del Estado a nivel jurídico y a nivel político desde estos principios, desde los principios del liberalismo, del naturalismo, desde los principios democráticos y republicanos. Se fue conjugando todo eso, también el positivismo que colabora, pero aparece un fenómeno en el siglo XIX que va a competir fuertemente por la pretensión de darle otro modelo de construcción del poder al Estado, y es precisamente la doctrina marxista a través de Marx y de Engels, planteando una doctrina totalitaria, cerrada sobre sí misma y que no admite al Estado liberal, sino que plantea históricamente derribarlo, vencerlo y empezar de nuevo, a partir de cero. No plantea el marxismo ser una mejora, tomar todo lo bueno, por ejemplo, del Estado liberal, del Estado republicano liberal representativo, que es el de la división de poderes, poder ejecutivo, legislativo, judicial, otros poderes que se van creando también en el Estado, de acuerdo a principios constitucionales, la limitación del poder, los legisladores como generadores de Estado de Derecho, y ese Estado que está concebido sobre la razón fundamental de proteger la libertad individual, es decir, de reconocer la actividad natural del mercado y de la propiedad privada de los seres humanos desde la capacidad connatural que tenemos todos de crear, de innovar, de emprender, de tener un propósito en la vida, y muchos inclusive son innovadores, creadores. Esos muchos son una minoría respecto a las grandes mayorías. Y ahí está el fenómeno muy particular del capitalismo que se desarrolla a través de la innovación natural en la que destacan hombres a través de la historia, me refiero a hombres en el sentido humano, de ser humano, destacan tanto hombres como mujeres en la innovación. Innovar es crear algo nuevo, crear algo que no existía, mejorar inclusive también, que esas son innovaciones integradas ya a un producto, mejorarlo, ir provocándole cambios a ese producto, a ese bien que conocemos, por ejemplo, un bien tecnológico, un bien de consumo también, puede ser hasta alimentario, cosmético, o cualquier bien, la ropa, por ejemplo. Bueno, todo eso obedece a un permanente proceso de creatividad, de innovación, porque a su vez el mercado se autoexige cambiar, modificar aspectos de todas las cosas que nos rodean, de las cosas que hay que producir, porque el ser humano a este mundo viene desnudo, sin nada, todos venimos así, y tenemos que empezar a hacer a medida que vamos creciendo. Por eso tenemos que estudiar, tenemos que desarrollarnos en el estudio, tenemos que culminar carreras técnicas, oficios, lo que fuere, carreras universitarias, ciencias, científicas, del arte, de las humanidades, pero tenés que introducirte en ese mercado también laboral. ¿Para qué? Para colaborar con la productividad. Está lejos nuestro país de esto que estoy diciendo, porque nuestro país está yendo hacia el modelo totalitario de más y más Estado, no concibiendo este modelo abierto del mercado en el que se proteja la propiedad privada y a los innovadores se los estimule a innovar. Y para todo ello necesitas, bueno, un mecanismo de Estado muy distinto al que tiene Uruguay. Dice Rothbard, el Estado lo que es. El hombre ha descubierto que a través del proceso de intercambio mutuo y voluntario, la productividad y por ende el nivel de vida de todos los participantes en el intercambio puede aumentar enormemente, claro, por lo que venimos diciendo. Puede aumentar, se va incrementando, como pasa con las AFAPs privadas, que van generando más y más dinero, rentabilizan, y ese dinero se convierte en un volumen distinto, nuevo, de inversión, y van creciendo las inversiones. Y las inversiones también implican creatividad, implican instalar una nueva empresa, qué tipo de empresa, qué emprendimientos en el país.
eso va a generar más fuentes de trabajo. Esas fuentes de trabajo van a exigir que exista mano de obra calificada. Por lo tanto, van a imprimir en nuestra sociedad la exigencia de que el sistema educativo mejore, que mejore creando mano de obra que está necesitando un Uruguay ya de un presente, pero proyectado al futuro, porque la actividad económica es dinámica y es dinámica en el espacio y en el tiempo. Por eso es un desastre lo que están haciendo con este plebiscito la gente del PIT-CNT, planteando el atentado constitucional, el atentado contra nuestra sociedad, contra nuestra propiedad privada, contra los emprendedores, contra los ahorristas, contra el dinero de todos los ahorristas, contra el dinero y la propiedad y el patrimonio, digamos, de las propias empresas instaladas en el Uruguay, inclusive las AFAPs, que están dedicadas a una actividad profesional legítima, de inversión de esos dineros, de la prestación del servicio profesional en la colocación de esos dineros, en el asesoramiento y en el servicio de información del estado de cuentas que tiene cada ahorrista. Digo todo esto para que después vean las mentiras que dice esta gente, porque mienten todo el tiempo, provocando temor y apelando a la ingenuidad y a la credulidad de mucha gente. Se juega mucho en el régimen de las mayorías, en democracia, se juega muchísimo desde los estamentos, desde las castas del poder. Porque esta gente integra castas del poder porque está integrada, está enquistada en el poder del Estado, en este caso BPS, por ejemplo, los activistas del BPS, los activistas de otros sindicatos del PICNT, funcionarios públicos incluso, contraviniendo la Constitución en todo esto, artículo 58, pero son activistas políticos, son agentes políticos de una propaganda política que instala una narrativa del poder ideológico que ellos representan. Es todo eso, son propagandistas, son agentes políticos que instalan un relato y ese relato le dan una jerga o una narrativa de aparente tecnicismo o de aparente ciencia. Le dan un envoltorio, un determinado ropaje con ciertas terminologías y cierta jerga tecnicista, ante la cual la gente muy inocente, la gente que no está formada en estos temas financieros, en los temas económicos, en los temas jurídicos, bueno, puede quedar envuelta en esa credulidad. Y ahí estamos jugando con fuego. Por eso yo digo que jugamos a la ruleta rusa con estos plebiscitos que tendrían que ser abortados antes, tendrían que ser inhabilitados por la sustancia inconstitucional de lo que plantean. No alcanza acá con decir se habilita porque formalmente están cumpliendo con lo que la Constitución dice. Llegar al 10%, la junta de firma, el tiempo de presentación, inclusive no, en lo formal no cumplen con todo, porque están siendo, digamos, representados los funcionarios públicos en esta actividad proselitista que no permite el artículo 58. Porque es a través de los sindicatos, que están integrados todos al PICNT como una central única, pero son sindicatos, en su mayoría, que representan funcionarios públicos, funcionarios de nuestro Estado, que en calidad de sindicalistas y funcionarios públicos rompen, no atienden, desobedecen el segundo inciso del artículo 58 y lo que determina el artículo 59. El funcionario es a la función pública y no al revés. El funcionario está integrado a la función del Estado y está, digamos que supeditado a esa escala jerárquica. Obedece a una jerarquía del Estado, una jerarquía de funcionarios y también a la competencia dentro del poder del Estado en el que está ese funcionario público. Por ende, no puede realizar ningún tipo de actividad proselitista que plantee su vínculo indisoluble con la función pública respecto a la actividad proselitista que está haciendo. Y en este caso están haciendo una actividad proselitista de recolección de firmas para ir a una determinación político-constitucional que tiene un fuerte sello ideológico y que están fuertemente identificados con la propia organización PIT-CNT, que es una central sindical, en sí misma es una organización, y a su vez es de un perfil ideológico muy claro, porque ha sido creada por el Partido Comunista y está liderada por precisamente dirigentes del Partido Comunista, llevando adelante esta actividad político-ideológica a través de estos actores políticos que están enquistados dentro del Estado como funcionarios públicos.
tenemos todo eso, estamos conviviendo con ese quiste enorme, purulento, que trabaja todo el tiempo para entorpecer el ámbito natural de la actividad privada, porque son enemigos del capitalismo, son enemigos del mercado, son enemigos de trabajar, de lanzarte a la aventura de trabajar y emprender, donde podés ganar o perder. El capitalismo, como la democracia liberal, te dan eso, te dan la libertad de crear, de crecer, pero también te exigen la responsabilidad de ser cauteloso, de, bueno, conocer cada vez más, de educarte, de prepararte, porque vas a entrar en una gran batalla natural de competencias. Y la gente que se afilia a las ideas socialistas o a las ideas muy estatistas, pretenden de su vida la seguridad. Estos agentes políticos, en verdad, están, digamos que subvencionados por el Estado les da un dinero seguro, tienen un buen estándar de vida, tienen buenos ingresos y son seguros, son estables y a través del tiempo. Y a su vez los prestigia como personas importantes que están dentro de los poderes del Estado y a su vez reconocidos por sus fuerzas políticas como muy buenos militantes que llevan adelante campañas exitosas de la prédica ideológica para instalar ese tipo de poder en el Estado. Impresionante, ¿no? Lo hace todo esto el hombre de modo natural en el mercado, dice Murray. Así, el único curso natural que el hombre puede seguir si quiere sobrevivir y prosperar consiste en dedicar su mente y energía a participar en el proceso de producción e intercambio. No hay otra manera. Si el hombre quiere sobrevivir, si pretende inclusive mejorar, sobrevivir y mejorar las condiciones de vida, bueno, si quiere prosperar, tiene que dedicarse con su mente y toda su energía a participar en el proceso de producción de esos bienes, porque los bienes son escasos en el mundo, hay que producirlos. El ser humano primero fue a los bienes naturales, lo que ya la naturaleza da, produce. Luego entendió que tenía que aplicar una determinada tecnología para elaborar esos bienes, para convertirlos en un producto más elaborado. Se llegó a sofisticar tanto eso que se desarrolló precisamente una actividad cada vez más compleja, más sofisticada de organización del trabajo y de tecnologías de producción de bienes, que son las empresas, son las fábricas, las industrias primero, la etapa industrial, y luego ya la etapa industrial empresarial. Empresa viene de emprender, son los profesionales que conocen los emprendimientos profesionales de organización de una empresa que puede ser industrial, empresa que produce bienes, y hay empresas que producen servicios. Y todo eso funciona en el mercado. Ese mercado es el que está funcionando en nuestro país de modo mucho más intenso, con un volumen de dinero importante, a través de estas tres AFAPs privadas que conquistaron el 72% de los clientes ahorristas para tener por el pilar de nuestro sistema, ahora el sistema actual de previsión social o de seguridad social, por el pilar individual de la capitalización de los ahorros. Entonces, ese gran volumen de clientes que optaron por las tres AFAPs privadas, por todo lo que te dije, porque están trabajando con toda la energía adecuada, con la sapiencia adecuada, con la profesionalidad que corresponde y con el prestigio internacional que le corresponde a empresas privadas que cotizan en bolsa, que responden a la exigencia del mercado, que están en permanente estado de competitividad, bueno, permiten que esos dineros crezcan mucho y dan más rentabilidad. Por eso se van para ahí los ahorristas, porque cuando comparan, cotejan, es muy alto, es mucho más alto el interés de la rentabilidad y la seguridad, la estabilidad del rango de interés de esas rentabilidades y la facilidad de colocación de todos sus ahorros y los intereses inclusive en esos fondos de inversión de parte de las empresas privadas. No así con República FAP. ¿Por qué? Porque República FAP es una empresa del Estado uruguayo, es una empresa estatal que no tiene prestigio en el exterior y, no, e inclusive el mercado exterior no le puede tener confianza, porque es una empresa creada acá por el Estado, creada inclusive de modo también inconstitucional, porque la Constitución no permite, desde su capítulo de los servicios descentralizados y entes autónomos, que es el capítulo dedicado a la
legislación de empresas, es decir, para que el Estado tenga empresas estatales, no permite que dos empresas del Estado se fusionen para crear una tercera empresa o una nueva empresa, menos tres o cuatro. Bueno, República FAP son tres empresas del Estado que fusionaron de modo inconstitucional e ilegal, inclusive, que son el Banco de Seguro del Estado con el BPS y el Banco de la República Oriental del Uruguay, el BROU. Esas tres empresas uruguayas están fusionadas en República FAP. Y lo que pretende hacer el PICNT a través de este plebiscito es sacar, robar, mediante el método o el mecanismo de la confiscación, robar todo ese dinero, que es un volumen de unos 22.000 millones de dólares, pero además robar el mercado, cosa que no va a poder hacer, robar el patrimonio, es decir, todos los establecimientos, toda la tecnología invertida, aplicada hoy por hoy, todo el personal que está trabajando para esas empresas perderían el trabajo, todas esas fuentes de trabajo a su vez de las empresas que se crearon por esos capitales, por esos volúmenes de capital volcados al mercado de producción, como por ejemplo Montevideo Shopping, y así tantos emprendimientos. Bueno, aserraderos, curtiembres, crecimiento de empresas agropecuarias, se invierte mucho también en la cotización del ganado uruguayo, de la lana, de la madera, de la leche. Bueno, todo eso se perdería y, y se iría el volumen dinerario, es decir, ese volumen que es de privados, ese volumen patrimonial de 22.000 millones de dólares, que es propiedad privada, sería robada de parte del Estado. La Constitución les diría que les roba eso, porque por el mecanismo de confiscación pasaría un fideicomiso del BPS. Y ese fideicomiso del BPS, que, bueno, iría con ese volumen impresionante de dinero, quedaría estancado ahí, porque el BPS desde un fideicomiso no va a poder hacer lo que están haciendo estas AFAPs, porque no tiene el prestigio internacional, no tiene la capacidad de colocar inversión en el exterior, porque le van a decir, ¿y quién te conoce? ¿Qué experiencia tienen a nivel internacional? ¿Qué sustentabilidad patrimonial tienen? ¿Qué mercado tienen? Porque Surafab tiene un mercado en toda América, por ejemplo. Lo mismo que Capital AFAP. Tienen mercado en todas las Américas. América del Sur, América Central, en América del Norte, inclusive en España. Entonces, ¿se dan cuenta la diferencia de la actividad privada con la actividad estatal? Convertir un Estado, y un Estado como el nuestro, más que es muy chiquito, en empresa, es un disparate, porque no tiene el prestigio ni el soporte que tienen empresas que son multinacionales, que tienen un mercado conquistado hace mucho tiempo, tienen confianza en los mercados, y el mercado funciona sobre la base de la confianza, la credibilidad y la previsibilidad. Bueno, todo eso se rompería porque además ahora están generando incertidumbre y están generando además la incertidumbre de que pueden romper con un principio fundamental de un Estado de Derecho que es la seguridad jurídica, violando la Constitución que establece que la propiedad privada es un derecho inviolable, artículo 32. Es un derecho fundamental, es uno de los derechos que le da razón de ser al Estado uruguayo, artículo 7. Es la actividad que proviene de la propiedad privada, es una actividad que si se hace legítima está protegida por el Estado porque es connatural a la propiedad privada, justamente la empresa, las actividades empresariales, las actividades industriales, las actividades comerciales, las actividades profesionales. Es un todo orgánico que con mucha sabiduría nuestra Constitución establece. Y si se introduce esta norma, rompe con ese todo orgánico, la desconfigura, la convierte en una constitución esquizofrénica. ¿Y en virtud de qué? En virtud de nada, en virtud de llevar ese dinero a las arcas de los funcionarios públicos del BPS, prácticamente unos 5.000, de los cuales, a ojo de buen cubero, seguramente un 72, pongámosle como el mercado de la SAFAP, un 75, son miembros integrantes del Partido Comunista, Partido Socialista, MLN, es decir, militantes activos del Frente Amplio y de las izquierdas radicales marxistas. Son agentes políticos que están llevando a cabo la práctica política y la prédica
de ir instalando un modelo cada vez más socialista, más desde el Estado. Y ese dinero va a quedar en las arcas de esos funcionarios, de esas cúpulas, de esa casta del poder. No lo van a reproducir, no van a poder hacer eso. Entonces, te mienten por todos lados. Y después quiero ir a la nota de esta señora para que vean las mentiras que dice realmente descaradas. Vamos a una pausa y continuamos.